Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Transatlánticos. Yo soy Pepe Torra y a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos una entrevista que va a tratar una de las cosas que más han preocupado al público del Instituto en Latinoamérica, que es qué está pasando con Chile. Por muchos años Chile ha sido el país que todos aspiran a ser en Latinoamérica, un país que es líder en libertad económica en la región, es líder en crecimiento, es líder en muchas de las cosas que le importan a los liberales, pero que recientemente, desde hace un par de años, ha tenido un conflicto social que estalló pues veremos ahora a causa de qué. Y para esto tenemos a un gran invitado, a Nicolás Casanova, quien es historiador, investigador, emprendedor, director ejecutivo de Memoria y Cultura, que es un instituto privado de investigación en historia económica y financiera y empresarial. Además de esto, él ha sido profesor e investigador en una multitud de instituciones académicas. Y bueno, nos honra muchísimo tenerte por acá, Nicolás, bienvenido. Un gusto estar contigo y con todos los que nos están escuchando en distintas partes de América Latina y quizá en otras partes también. Así que, bueno, transmitir a lo mejor parte del conocimiento que tengo de la situación del país en el último tiempo. Como historiador, quizás tengo una mirada un poquito más a largo plazo y si puedo aportar con eso, bueno, bienvenido. Magnífico, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar primero. En Chile, lo que sabemos en toda Latinoamérica es que en octubre de 2019 inicia una serie de protestas supuestamente a causa de un alza en el transporte público, un alza de los precios. Esto en cualquier lugar nos sonó a que era pues una reacción exagerada a un alza de transporte público, pero no queremos saber realmente qué hubo en la superficie. ¿Nos podrías recordar qué reclamaban estas protestas y realmente qué había detrás de estas manifestaciones? Bueno, la segunda parte de octubre fue un mes caótico para todos los chilenos, todos lo recordamos como un periodo difícil, bastante terrible, otros como un periodo de liberación quizá, pero la verdad que en ese periodo hubo una quema encadenada, coordinada de estaciones del Metro de Santiago. Se destruyó, para nosotros era un transporte público del que nos sentíamos orgullosos y un grupo de personas organizadamente destruyeron el metro en forma coordinada y organizada, quemaron muchas estaciones y comenzó ahí una ola y una escalada de violencia brutal que no paró en los siguientes días y que el gobierno no se encargó de apagar en el fondo. La verdad que fue un estallido, se le llamó en los medios de comunicación estallido social por el alza de los pasajes del metro, que siempre ha subido y que no ha habido ningún problema en los años anteriores, pero la verdad que un grupo de jóvenes escolares, en el fondo, que ya llevaban un tiempo generando situaciones de violencia bastante extremas en los lugares donde estaban, generaron esta situación de violencia con muchos grupos infiltrados y obviamente se desencadenó ahí una tormenta perfecta para el gobierno que no supo controlar ni manejar. Pero básicamente yo diría que los medios de comunicación tuvieron un rol en Chile, al menos muy relevante, en ponerle benzina a la situación porque los términos en los que comenzaron a hablar fueron términos bastante equívocos. Yo la verdad que creo que no solo no hicieron el trabajo periodístico que debieron haber hecho de averiguar realmente qué es lo que estaba pasando, sino que literalmente ellos tenían muchos de ellos agenda propia y quisieron comunicar una realidad que era distinta de la que estaba realmente ocurriendo. Ese yo diría que fue el inicio, o sea, la chispa inicial fueron básicamente grupos organizados que bajo la excusa y usando niños de colegio y jóvenes de primeros años de universidad, quemaron las estaciones de metro y empezaron una escalada de violencia de la que el gobierno estaba avisado, tenían información de inteligencia que estas cosas iban a pasar y la verdad que no actuaron ni con celeridad y dejaron pasar las cosas y dejaron hacer básicamente. Mencionas exactamente estos grupos organizados, ¿sabemos nombres? ¿Conocemos qué organizaciones o personas fueron y las líderes? Y más allá de eso, ¿qué buscaban con estas protestas? No, yo te diría que hoy día no hay información. Yo como historiador en general, nosotros dejamos pasar tiempo antes de recabar información y datos más duros y más sólidos de distintos personajes, pero se filtró un audio de la primera dama, de Cecilia Morel, entre un grupo de amigas. Yo la verdad que creo que esa amiga que le filtró el audio debieran meterla presa, porque de amiga tiene poco, pero fue un audio muy... fue paradójico, porque ella habló de extranjeros, de situación de guerra, de situación casi incontrolable. Tuvieron mucha suerte, le hicieron con mucha preparación,
los miembros de la Fuerza Armada, del Ejército, por lo menos estaban en el norte en ejercicios militares. Todos sabían que Santiago, la guarnición militar de Santiago estaba prácticamente vacía. Intentaron tomarse el aeropuerto, intentaron botar antenas de transmisión de telecomunicación, celular y otras cosas. Hubo grupos, yo no sabría hoy día darte nombres porque creo que quizás sería un poco aventurado nombrarlos, pero básicamente eran grupos de extrema izquierda que estaban infiltrados en estas organizaciones. Se supo que había personas que estaban pagadas para ir a las protestas a destruir, a tirar piedras, de grupos más bien anárquicos. Yo diría que es más bien una especie como de revolución muy bien organizada y de una manera que no se supiera que estaban ahí, que obviamente por una parte asusaron a niños inconscientes, a los que usaron, se infiltraron en esos grupos, y por otra parte, obviamente después siguieron destruyendo el país en distintos puntos. La verdad que se generó un estallido de violencia bastante bien organizado, de manera llamativa, en el fondo. Yo creo que no hay nadie que tenga sentido común y que tenga capacidad de análisis que no sepa y no tenga bastante claro que lo que pasó en esos días fue que grupos organizados vinieron a Chile literalmente a destruir. Piensen lo que había pasado hacía pocos días en Ecuador. Ecuador había vivido hacía pocos días una situación similar. Y después pasó en Chile algo muy similar a lo de Ecuador, pero ya la situación perdió el control porque precisamente un presidente como Piñera, que yo diría que en la historia de Chile irá a pasar, espero que pase en la historia de Chile como uno de los peores presidentes de este país después de Salvador Allende, y literalmente siguió hipotecando el país y entregó todo lo que le pidieron. Interesante esto a la luz de lo que está sucediendo en Colombia hoy también, que aparentemente se nota la influencia de grupos organizados detrás de las aparentemente protestas ciudadanas, ¿no? Y no dudo que exista algún reclamo legítimo detrás de esto, pero claramente ya cuando se nota, como dices, táctica de intentar desestabilizar, tirando torres de señal celular o destruyendo el metro, pues sí hay una cuestión interesante. Sin embargo, la respuesta de Piñera fue bastante interesante, porque 5 días después, el 21 de octubre, lanza una nueva agenda social, que veo que pues no fue satisfactoria para los que protestaban. ¿Qué contenía esta agenda social y por qué no fue suficiente? Mira, Piñera en su gobierno desde el inicio fue un muerto caminando. La verdad que el sistema político chileno es un sistema presidencial donde el presidente tiene la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley, pero hacía tiempo ya el Parlamento venía muy empoderado, en el fondo, con grupos que venían con agenda propia, y en el Parlamento Piñera no tenía mayoría. O sea, en el fondo, Piñera siempre en el Parlamento contó con una oposición que era mayoría y que prácticamente le empezó a dirigir la agenda. Y desde ese momento Piñera perdió completamente la agenda. Ya la había perdido quizá un poco antes, pero Piñera yo diría que perdió completamente la agenda, y esos grupos que estaban en el Parlamento se encargaron de hacer ver que lo que presentara Piñera era siempre malo y era siempre una porquería y estaba siempre mal en el fondo. Te pongo el ejemplo hoy día. Chile puede ser de los países que más ha vacunado a su población contra el coronavirus en América Latina, pero se presenta en los medios de comunicación y lo presenta en general los grupos de oposición como si Piñera hubiera sido el presidente que peor lo hubiera hecho en ese ámbito. No estoy diciendo que Piñera lo haya hecho bien en temas sociales, pero la narrativa la manejan los grupos de oposición en los medios de comunicación. Entonces, haga el presidente lo que haga, desde el momento uno, la verdad que el bombardeo cruzado fue bastante fuerte desde el Parlamento. Yo diría que hubo un apoyo tácito y a veces explícito a la violencia como medio de acción política, tanto en los medios de comunicación como en algunos grupos parlamentarios, lo que obviamente fue echarle más benzina a la situación. Se produjo una paradoja porque Chile venía con problemas sociales, mi impresión bastante serio y significativo hacía muchos años, que no se habían abordado y no se habían resuelto de manera satisfactoria y completa. La verdad que toda nuestra modernización económica y política, todo nuestro liberalismo sui generis, liberalismo con concentración en grandes empresas, en grandes bolsillos, en grandes empresarios, en esta especie de cofradía entre empresarios y políticos, que había funcionado, entre comillas, bastante bien. La verdad que había toda una clase media que estaba muy estresada económicamente. Era un tema que se discutió mucho en los años 90, a fines de los años 90, entre la izquierda más moderada e intelectual y la izquierda un poquito más dura, izquierda parlamentaria, no izquierda violentista, no el Partido Comunista.
hubo una discusión muy interesante entre autocomplacientes y autoflagelantes. Los autocomplacientes decían la modernización, vamos por buen camino aunque haya tensiones en la sociedad, tensión económica en los grupos que antes eran pobres y ahora están en estratos medios, y otros que decían, oye, los autoflagelantes decían, tenemos problemas sociales serios y tenemos que resolverlos ya porque si no van a explotar. Bueno, cuando llegó Bachelet al poder, poquito antes esa discusión intelectual desapareció de la agenda. Y la discusión pasó a ser simplemente política. Y Michelle Bachelet llegó al poder con una agenda de cambiar la Constitución. Con grupos que tenían ya la Constitución, podríamos decir, prácticamente escrita. Bachelet II llega al poder con la intención de cambiar la Constitución, de manera menos radical que los cambios que probablemente se hagan hoy día. Pero la discusión pasó a ser, tenemos que cambiar el modelo. Desde ahí en adelante la discusión pasó a ser, tenemos que cambiar el modelo. Pero no cambiaba el modelo. La discusión quedó ahí y yo diría que de alguna manera estos grupos violentos, años después, lograron generar o lograron llevar a la práctica lo que Michelle Bachelet y su gente había querido hacer en el fondo. Cambiar la Constitución, cambiar el modelo económico de Chile. ¿Qué tanto podríamos pensar que detrás de este estallido de 2019 se sembró la semilla con aquel movimiento de Camila Vallejo hace solo 5 o 6 años? Yo a Camila Vallejo quizá le otorgaría más relevancia al Partido Comunista que a Camila Vallejo. Camila Vallejo es una diputada bonita, simpática, que tiene buena prensa, pero la verdad que yo le otorgaría, o sea, primero yo diría, había una situación social conflictiva y compleja. No salen 1 millón de personas, 800.000 personas a la calle a protestar para cambiar el modelo económico si no hay de verdad problemas reales y serios. Los colegios particulares en Chile son muy caros. Los colegios públicos dan una educación extraordinariamente mala. El sistema de AFP es extraordinario, pero las pensiones que otorgan las AFP hoy día a las primeras generaciones que se están pensionando son extraordinariamente malas y no dan para vivir. O sea, la clase media o el chileno promedio tiene una altísima deuda con el sistema bancario en todos los ámbitos de su vida. Vive para pagar deuda. O sea, gran parte de sus ingresos van a pagar deuda, cerca del 60-70%. Entonces, yo diría que había una situación social y económica muy compleja que obviamente que tenía la anestesia del crecimiento económico. Pero ese crecimiento seguía generando un capitalismo de pura deuda. O sea, un capitalismo de niños que se acostumbran a satisfacer sus necesidades de manera inmediata y solo gastan, pero no ahorran, etc. Entonces yo diría que ese es un elemento de fondo. Y el segundo es, hay un catalizador en el fondo. Aparece de repente un catalizador, que es la violencia, y aparece, yo diría, como facilitadores de llevarnos hacia un camino que fueron, yo diría, los medios de comunicación. Los medios de comunicación tuvieron un rol muy relevante en hacer una interpretación de lo que pasó en Chile en una dirección. Si ustedes se fijan, en Colombia hubo medios de comunicación que dijeron, nosotros no vamos a transmitir imágenes de lo que está pasando. En Chile, nosotros pasamos un mes viendo imágenes de destrucción y violencia extrema, bastante brutales, y los periodistas hablaban de las manifestaciones sociales pacíficas. Cuando nosotros veíamos quemas de iglesias, saqueos de locales comerciales, entonces se fue produciendo en esa situación, con toda una clase media muy endeudada, la violencia que se había desatado, más la interpretación hacia un cambio que generaron los medios de comunicación, se generó, yo diría que se pavimentó un camino que nunca había estado pavimentado en el fondo. Es como si hectáreas y hectáreas de pantanos por las que no podían pasar un ejército, de la noche a la mañana se pavimentó. Y se fue pavimentando y se siguió pavimentando, y obviamente la violencia no cesaba. Piñera, de nuevo, los errores de Piñera estructurales. En Chile, volvamos quizás hacia atrás, en Chile cada generación y media siempre ha habido violencia para solucionar problemas públicos, siempre. La guerra de independencia fue una guerra civil. El año 31 tuvimos otra, que empezó el año 10, 18, el año 31, 1831 tuvimos otra batalla, el CAI. Ganadores y perdedores, ganó Santiago el centralismo contra las provincias, entre otras cosas. Después tuvimos guerra civil en 1851 y 59. Después tuvimos una gran guerra civil en 1891.
Después tuvimos crisis social y nueva constitución y bastante violencia en los años 20. Después tuvimos el quiebre de la Unidad Popular y el golpe militar de Pinochet en los años 60, 73. Y llevábamos mucho tiempo en paz. Entonces, y como historiador yo podría decir, algo iba a pasar, habían elementos para decir que iban a haber cambios, y estamos en esa etapa, en ese periodo de cambios con violencia que siempre ha habido en Chile. Pero yo diría que Piñera a los militares los había tratado muy mal. No, había militares con cáncer en cárceles, muriendo en la cárcel, y Piñera no les daba el indulto humanitario. O sea, la situación entre los militares y Piñera era tensa, porque los trató muy mal a los mismos militares que habían hecho el golpe y que durante muchos años apoyaron a Pinochet. Entonces, llegó un momento en el que la situación social, y eso es lo que abrió el camino a la nueva constitución, los militares, la gente no se atrevió a decirlo, pero veladamente se ha dicho, porque se supo que no, sin parar la violencia, Piñera quiso sacar a los militares a la calle. Y hubo una famosa reunión entre el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, antes de una cadena nacional, en la que el presidente Piñera, todo el mundo esperaba que anunciara estado de sitio, quizá me equivoque en el término jurídico, pero que iba a sacar los militares a la calle de nuevo. Y al parecer los militares le exigieron salir a la calle de nuevo, solo con la certeza de que no los iban a atacar a ellos y que los iba a defender legal y jurídicamente si había situaciones en las que la izquierda los pudiera atacar como violadores a los derechos humanos. Piñera y el gobierno dijeron que no, y los militares dijeron, bueno, usted o resuelve el problema con política y con los políticos, o nosotros vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. Vamos a tener que ver cómo lo resolvemos, esa reunión, los detalles no se conocen, pero en general ha trascendido en el mundo político que esa presión fue la que generó el acuerdo del 18 de noviembre, si mal no recuerdo la fecha del 18 de noviembre, pero ese acuerdo político que derivó en que todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo para hacer un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y fíjense que el acuerdo lo terminaron de cerrar en la madrugada a las 2, 3 de la mañana. Fue un acuerdo que salió a presión. No digamos que nuestros políticos resuelvan esas cosas a presión siempre, pero fue un acuerdo que salió a presión, y eso fue lo que pavimentó el camino al plebiscito siguiente. Ahora, este acuerdo de noviembre parece que no pacificó como tal, ¿no? Porque vimos la violencia extenderse casi hasta cuando inicia la pandemia, ¿no? Y ¿qué hay ahí? No, ¿sería que eso no era lo que buscaban o se intentó solamente, digamos, tapar el problema atendiendo a un reclamo histórico sin darse cuenta que había probablemente algo más por detrás de todo esto? La violencia, una cosa fueron las grandes manifestaciones que hubo en Chile, que hubo grandes manifestaciones con muchos chilenos, pero esos chilenos estaban a favor de quemar supermercados, saquear tiendas, quemar iglesias, profanar iglesias. Perdón, semejante a lo que vimos en las protestas americanas, ¿no? Con la cuestión del Black Lives Matter El chileno promedio, que quería cambios sociales, no quería destruir su país ni de cerca. Y eso está claro y lo sabemos todos. Pero, ¿qué es lo que pasó? En parte, como la violencia no la habían generado los líderes sociales vinculados con los que firmaron el acuerdo, porque no la habían generado ellos, los grupos siguieron, obviamente, generando violencia. En Chile el narcotráfico lleva ya bastante tiempo organizado y lleva bastante tiempo influyendo. Había muchos grupos anárquicos, grupos violentistas, grupos vinculados con el narcotráfico, difíciles de coordinar entre ellos, difíciles de organizar, difícil decirle, oiga, firmamos un acuerdo para la violencia, porque ya cuando la violencia está desatada es muy difícil pararla. Y el gobierno tampoco se la jugó por parar la violencia, porque en el momento en el que el gobierno ponía mano dura, salía la izquierda en masa a decir, usted está violando los derechos humanos. Entonces el gobierno, Piñera, rápidamente, así como uno dice, bueno, hay gente que prefiere salvar la propia vida e hipotecarla del resto, Piñera hizo exactamente eso. Piñera prefirió, entre medio, votaron a ministros del Interior con acusaciones constitucionales por violación de los derechos humanos, por lo que fuera. Entonces Piñera prefirió literalmente salvar su pellejo y quemó el país. Yo diría que prácticamente eso fue lo que hizo y lo que ha seguido haciendo Piñera en el país.
Tengo una pregunta un poco compleja, Nicolás, pero hay una cuestión. El primer plebiscito que se realiza de diciembre de 2019, que era un plebiscito no oficial, 92% de ciudadanos votan a favor de una nueva constitución. En el plebiscito oficial de octubre de 2020, 78% vota a favor de una nueva constitución. No me acuerdo del plebiscito 2019, no lo tengo en mi... Fue como una votación organizada justo y lo estaba, ahora que hice la investigación, viendo, pero una cuestión interesante de esto es justo... Hay un plebiscito, puede ser una encuesta, puede ser algún Una encuesta, estudio. sí. Era algo extraoficial, digamos. Pero la cuestión interesante de esto es que en el momento nos ponían videos de personas que entrevistadas afuera de las casas de votación decían, sí, Chile necesita un cambio, estábamos mejor con Pinochet, ¿no? ¿Sabían los chilenos a qué estaban votando? O había una cuestión de confusión general en la que no se entendía que esta constitución fue la misma constitución que les permitió llegar hasta donde estaban y que lo que se estaba impulsando era una agenda, pues digámoslo como es, una agenda de izquierda radical? A ver, yo diría, para clarificar el concepto, porque me parece que hay una confusión entre los datos o algunas cosas que comentaste. Claro. El plebiscito se hizo el año pasado, el 2020. 25 de octubre, correcto. Entonces ese plebiscito de octubre, antes no hubo plebiscito, puede que haya habido estudios, datos, estadísticas, conversaciones, etcétera, pero el único plebiscito que hemos tenido para cambiar la Constitución fue ese, el de octubre, que fue un plebiscito de una derecha absolutamente derrotada en el suelo, que ella misma llamó a votar a favor del plebiscito, gran parte de ese grupo. Cambiemos esta Constitución que nos ha hecho tan mal, que nos ha generado tanta desigualdad, etcétera. En el fondo, una derecha bastante compleja. Pero en el fondo yo diría que se puso sobre la mesa para la gente y para el gran público que la solución para todos nuestros problemas era cambiar la Constitución. En el fondo se generó una especie como de acuerdo social a favor de esto, a favor de generar una nueva Constitución que trajera paz social, en el fondo, o que al menos calmara a las masas. La última Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos, que a nadie se le olvide eso. Se hicieron muchas reformas constitucionales entre la promulgación de la Constitución del año 80 y el 2005, me parece que es el año en el que lleva la firma ya la Constitución de Ricardo Lagos. Se hicieron grandes acuerdos, de hecho, en el año 2000 para hacer grandes reformas constitucionales. O sea, los medios de comunicación hablan de la Constitución de Pinochet cuando debiéramos estar hablando de la Constitución de Ricardo Lagos, si es que uno fuera técnicamente justo con esa referencia y con esos comentarios. Así que yo te diría que en el fondo Ricardo Lagos ha sido un hombre clave y los expresidentes han sido bastante clave en relación al silencio que guardaron sobre su propia Constitución. Sobre todo yo te diría Ricardo Lagos, que rápidamente habló de la Constitución de Pinochet y no de la Constitución propia. Claro, me refería a una consulta ciudadana comunal de 2019 a la que convocaron la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto fue en diciembre de 2019. Eso ni lo consideres, porque fue una vergüenza el visito que organizaron solo ellos. Es como que el presidente de curso que quiere hacer una fiesta en su casa y que quiere ser protagonista hace una encuesta en la que van a votar sus amigos o ciertos personajes. La verdad es que fueron a votar 3 gatos, no tenía ninguna representación real, no estaba el CERVEL ahí, daban lo mismo esos datos. Yo diría que no, como datos duros estadísticos, manifiestan más bien una intención de quienes quisieron ir a esa votación. Claro, que bueno, en Latinoamérica los medios, al menos en México, nos lo vendieron como que era un ejercicio popular, un ejercicio que tenía el respaldo de la gente. Mira, qué interesante, qué bueno que podamos entrar a la gente. Fueron personajes que tenían una elección, que es la elección que acabamos de hacer, en la que ellos tenían que figurar y tenían que manifestarse como personajes cercanos a la gente, etc. Entonces, rápidamente empezaron ellos también, que fueron personajes que le iban marcando la pauta a Piñera semana a semana, de derecha, de centro, de izquierda, de todos lados. Entonces yo diría que esa consulta nosotros en general en Chile ni siquiera la consideramos como algo valioso, porque nadie ni siquiera se preocupó, no hubo campaña a favor, campaña en contra, fue como ya hagan lo que quieran. Y en ese hagan lo que quieran, llegaron los que estaban entusiasmados y que querían hacerlo, obviamente, a votar a favor. Sí.
Tuvimos ya finalmente la elección del constituyente el 15 de mayo. Y veo la distribución un poco de cómo quedan pues los curules en el constituyente, 20% a favor de Chile Vamos, el partido de Piñera. Luego veo debajo a Apruebo Dignidad, que por lo que vi, con un 18% es una mezcla entre socialdemócratas, comunistas, socialistas del siglo XXI, ecologistas. O lo que ha quedado de la antigua concertación que tuvo como presidente a Elwin, a Freddy Ruiz Tagle, a Lagos, etcétera, esa generación. Luego veo a la lista del pueblo, que son marxistas-leninistas, después otra lista del acierto, que igual otra medio variopinto con socialistas. Básicamente pues todos los grupos que no son Chile Vamos tienen socialistas en su grupo. ¿Qué nos dice esto? Es una situación de miedo, ¿no? Para lo que pueda venir en la próxima constitución chilena. Yo quizás le hablaría a todos los ingenuos que quisieran una nueva constitución y que hablaban a favor de la nueva constitución con mucho entusiasmo, que se preparen, porque en la constituyente van a tener un público radicalizado, que hoy día es mayoría en la nueva constitución. En el acuerdo por la nueva constitución, el acuerdo de noviembre del 2019, una de las cosas que se puso ahí como dique de contención, todo el mundo dijo, bueno, la asamblea, esta convención constitucional de aprobarse va a operar de la siguiente manera. Todo lo que salga de ahí tiene que tener 2/3 de aprobación de los constituyentes. Uno dice, bueno, un dique de contención, ¿no? Un 66% de aprobación de los que estén adentro. Bueno, en años antes, la nueva constitución, en las encuestas que se hacían, pasaba por un 5, incluso menos por ciento de preocupación. A la gente preocupaban cuáles eran los temas que a usted le preocupan: seguridad, salud, educación, etc. Y la nueva constitución tenía un 5% apenas, en el fondo era de los últimos temas. Bueno, pero estos tipos dijeron ya, 2/3. Y los 2/3, la verdad que todo el mundo esperaba que al menos la derecha o los grupos, en el fondo, partidarios del régimen, o el público más bien liberal, conservador, o lo que uno quiera, que no fuera izquierda más dura o más extrema, tuviera esos 2/3 sin ningún problema. En la medida que Piñera lo fue haciendo cada vez peor en su gobierno y se dedicó a encerrar a los chilenos en sus casas y se empezó a producir problemas de tensión, pobreza por el coronavirus, este virus chino que ha matado tan poquita gente en todo el mundo y que tiene a todos los medios de comunicación hablando 24/7 todo el día de él. Las estadísticas son muy significativas en Chile. Yo no quiero hablar de eso, si quieren otro día podemos conversar de eso, pero las estadísticas de muerte en años anteriores en relación a este año con la gran pandemia que iba a matar a toda la población mundial son ridículos los datos para seguir tan preocupados como estamos hoy día. Pero bueno, la derecha ni siquiera sacó los 2/3. Cada vez Piñera lo fue haciendo peor. Cada vez que Piñera hablaba, lo hacía mal. Piñera es un presidente que tiene un 8 o un 10% de aprobación. O sea, la verdad que si Piñera, después de la explosión de octubre, se hubiera ido del país y hubiera abandonado la presidencia y se hubiera exiliado, como lo han hecho otros presidentes de la República en Chile, la verdad que probablemente a la derecha le hubiera ido infinitamente mejor. Eso es con toda claridad. Ahora, yo tengo una pregunta, ya será más de una cuestión de especulación que tendrías que hacer, Nicolás. Pero, a ver, acá en México el presidente López Obrador ha estado buscando desde el principio hacer una nueva constitución, hablando de una constitución moral que va a ponerse por encima de la constitución. La constitución mexicana de entrada es una constitución socialista. Pero lo que te quería contar era esto: en el primer experimento constituyente que ha realizado Morena, el partido en el poder en México, realizaron la constitución del nuevo estado de la Ciudad de México. En esta constitución metieron como derecho cualquier cosa que se te pueda ocurrir, desde el derecho al internet hasta el derecho a la satisfacción sexual. Derecho a la satisfacción sexual, Nicolás. Mi pregunta es... Cristiana para las elecciones pasadas, estaban las propuestas de candidatos presidenciales de la democracia cristiana y de otros partidos. Madre mía. Entonces, justo lo que te quería preguntar es, la constitución chilena nueva, ¿tú crees que vamos a tener una constitución de línea dura y socialista? ¿O va a ser una constitución buenista en la que todo lo que sea bueno va a ser un derecho y todo lo que sea malo va a estar prohibido?
Mira, yo te diría que en este momento los ingredientes o los personajes que están adentro de la convención, todos son como en el cuento de la Caperucita Roja. Tú les tocas la puerta y le preguntas, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienen? Son para oírte mejor. Bueno, y literalmente yo te diría que hay mucha gente que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, qué derechos quiere construir, cómo quiere organizar el país. Yo le diría a los grandes empresarios que se preparen porque les van a meter la mano al bolsillo los primeros años, después le irán a quitar todo si es que pueden, porque hay gente sensata adentro, sí, pero no tiene mayoría, no tiene ninguna posibilidad de pasar reformas más radicales que quiera hacer la izquierda dura. Y la izquierda dura hoy día es suficientemente inteligente como para armar en Chile una nueva constitución que después sea interpretada por los mismos tribunales de justicia que ellos ya tienen cooptados hace 10, 15 años, por los mismos medios de comunicación que reinterpreten lo que ellos dicen a la luz de lo que ellos quieran hacer. Yo diría, por ejemplo, van a estatizar seguramente el agua de entrada. Eso es como algo obvio que va a pasar. La gran minería del cobre, ya se está hablando, incluso antes de la nueva constitución, de un royalty que obviamente a Chile lo pondría en tasa impositiva muy lejos de poder competir con todos los demás países productores de cobre. Lo que va a hacer que la gran minería del cobre se quiera ir y después sea muy fácil expropiarlo al precio que tú quieras. Porque como hiciste un negocio poco competitivo, después lo vas a poder expropiar al precio que quieras. Entonces yo diría, la gran minería del cobre, prepárese, porque no veo por qué no va a querer expropiar de nuevo la izquierda todo el cobre como lo hizo durante la Unidad Popular con Salvador Allende. Ya han hablado de expropiación de capitales, en el fondo, de intervenir en el mercado de capitales. Lo han dicho. El Banco Central, la independencia del Banco Central ya pasa a ser un tema que te da lo mismo cuando estás hablando de esas otras cosas. Entonces, la independencia del Banco Central, algunos te dicen que bueno, que sí, que no. Entonces, los escenarios en Chile están completamente abiertos. Puede que prime el sentido común, pero en Chile es un país que cada generación y media no prima el sentido común, lo que te digo yo. Cada generación y media hay una crisis que se resuelve con violencia. Entonces, si nosotros somos fieles a nuestra tradición política nacional, y en esa, yo por lo menos, como historiador, lo que puedo decir es que en esos momentos de crisis suele haber varios elementos. O sea, el primer elemento es la calidad de la élite. Y en este momento uno puede decir que la calidad de la élite política, económica, empresarial es de mala calidad intelectual, pocas convicciones. Alguien me decía el otro día que los empresarios siempre están dispuestos a transar y se adaptan. Y yo le decía, claro, cuando tú te adaptas a que te violen una vez, 2, 3, 5 veces, ya en el fondo la adaptabilidad tiene otro nombre. No sé si se entiende la idea. No, por supuesto. Pero en el fondo yo te diría que, y no es una crítica brutal, porque yo creo que es una situación que hoy día comparten. Piensa, te voy a poner un ejemplo. Ha habido un empresario, Juan Sutil, que ha sido presidente de varias asociaciones empresariales, que ha sido un hombre que ha sido bastante duro con la izquierda extrema y con la violencia. Bueno, a este empresario, uno, que es un empresario agrícola y que tiene empresas en otros rubros, le destruyeron parte de sus plantaciones. Ha sido los pocos empresarios a los que le han destruido parte de sus instalaciones empresariales. Le destruyeron algunos de sus campos. Hace pocos días le entraron a robar a su casa y maniataron a personas que estaban adentro. Son cosas que tú dices, no son casualidad. Ha sido la gran voz disidente y más dura en momentos en los que ha habido que ser duro. De hecho, él fue uno de los empresarios que dijo en los medios de comunicación, retiró, por ejemplo, la publicidad de sus empresas de CNN durante el estallido social. Y dijo que lo iba a hacer porque él podía hacerlo y porque no estaba de acuerdo con la línea editorial del canal, que les decía, ustedes están prácticamente usando la violencia para producir transformaciones sociales y políticas. Y ese empresario ya lo están amedrentando. Entonces, bueno, los demás están asustados, obviamente, pero en ese asustarse han estado dispuestos a hacer muchas cosas. Entonces yo te diría que hoy día el camino de transformación de la nueva Constitución en Chile está completamente abierto. No sé si prima el sentido común, mi impresión es que no debiera primar. Nosotros debiéramos desembocar o en Argentina o en Venezuela. Nosotros seguimos de alguna manera el camino argentino
después la Constitución del 25 y después de que llegó el Frente Popular al gobierno, un Estado que crece, etcétera, etcétera. Pero bueno, el primer elemento yo diría calidad de la élite. La calidad de la élite hoy día, yo lo he conversado con miembros que vivieron, personas que fueron jóvenes durante el gobierno militar y durante la época de Allende, y me decían, es que los viejos, los empresarios, los políticos de esa época, tenían otra mirada, eran de verdad, me decían. Eran tipos que tenían carácter, eran capaces de oponerse a las cosas en las que no creían. Hoy día en general yo te diría que está todo el mundo intentando navegar, tratando de quedar bien con todo el mundo. Entonces la calidad de la élite, después grupos más radicales ideologizados. O sea, depende del nivel de ideologización de los grupos que quieren hacer transformaciones, el resultado final. Y yo te diría que hoy día el nivel de ideologización y de mentalidad religiosa de los grupos que quieren hacer cambios en la nueva Constitución es también brutal. Entonces yo diría que esos dos elementos son muy importantes. El tercer elemento es si hay problemas de fondo reales en la sociedad chilena, yo creo que sí los tenemos. Y cuarto, obviamente, cómo son los catalizadores de esos cambios, cómo operan los medios de comunicación, de quién son dueños, quiénes influyen más, quiénes influyen menos. Yo diría que el escenario en general no es bueno en el fondo. Eso desde el punto de vista político. Para mí el tema más relevante es el punto de vista social. Tenemos toda una generación acostumbrada a que le den, una generación, yo siempre digo una generación derechista, que vive para los derechos, pero vive sobre todo para la autosatisfacción inmediata de sus necesidades. Entonces es una generación que cuando vive para la autosatisfacción inmediata, que no sabe privarse, que no sabe no gastar para ahorrar, etcétera, 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 es una generación que obviamente va a necesitar un Estado grande. Son niños de 15, 20, 30 años que necesitan un gran papá que los mantenga, que los ayude. Entonces, independiente del escenario legislativo constitucional, yo creo que vamos a tener el mundo de la libertad, el mundo liberal va a tener problemas muy profundos con la nueva generación, que es una generación que no asume que hay un orden que respetar, que hay ciertas cosas que conviene hacer y otras que no, que conviene ahorrar e invertir antes que gastar todo lo que uno tiene. Yo diría que tenemos un problema incubado muy importante en el fondo, además del problema, podríamos decir, político, constitucional en Chile. Yo creo que en toda América Latina, después del 68 y lo que ha ido construyendo cultural y socialmente, yo creo que ahí tenemos un nudo gordiano que resolver. ¿Cómo logramos construir una sociedad en la que estén más o menos equilibradas libertad con responsabilidad? ¿A qué orden puede responder esa libertad? Porque si no las equilibramos bien, no hay ninguna posibilidad de construir sociedades democráticas sin dictaduras, sin estados grandes, con un gobierno pequeño. No tenemos posibilidad. Y yo creo que ese nudo gordiano que nos puso el 68 y los años posteriores no lo hemos sabido resolver y no lo hemos sabido pensar tampoco. Bueno, con esa idea nos quedamos, Nicolás. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo, Nicolás Casanova, historiador, por habernos acompañado en esta conversación. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, pues nos vemos en la próxima. Pepe, muchas gracias a ti y muchos saludos a todas las personas que nos han escuchado. Ojalá nos haya servido de algo y ojalá nos apoyemos todos para ir resolviendo parte de estos problemas que tenemos, no solo en Chile, también en Colombia y en el resto de los países de América Latina, que no van a tardar en llegar a países nuevos. Así que muchos saludos a todos y gracias por la invitación.